Hola amigos, aquí estamos en este hermoso programa Unidos en el Amor de Cristo. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente, que nos encontramos en el área este del Paso, Texas, aquí en el 8716 Gruber. Si algún día nos quieren acompañar, nos reunimos los domingos a las 12 del día en esa casa. Quiero continuar en este día con la enseñanza de Segunda de Pedro. Ustedes han escuchado en los 2 jueves anteriores acerca de que Pedro tiene una carga muy fuerte para combatir la falsa enseñanza, a los falsos maestros, a los falsos profetas. Y él comenta que así como en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, hubieron falsos profetas, también en estos tiempos hay falsos profetas que se quieren infiltrar en las iglesias para confundir, para desviar, para hacer que el comportamiento de los cristianos, el compromiso de los cristianos, el interés de los cristianos en tener una buena y saludable relación con Dios disminuya, se enfríe y por supuesto se desvíe. Esta es la tarea del diablo, la tarea del enemigo, sembrar falsa doctrina. Y la falsa doctrina que Pedro ataca en esta segunda carta de Pedro, de sus cartas, es acerca de que no nos preocupemos, no va a haber segunda venida de Cristo, no va a haber un juicio, podemos vivir en un momento dado como queramos, no va a haber consecuencias de nuestro comportamiento. Y Pedro tiene esa carga, él sabe que ya le queda poco tiempo de vida, él sabe que va a enfrentar pues la muerte bajo el Imperio Romano por practicar su fe, por propagar su fe, por compartir su fe con la gente. Él sabe que le queda poco tiempo y tiene carga de compartir que las falsas enseñanzas y que lo que él predica es la verdad, es la palabra del Señor. Si ustedes se han expuesto a falsas enseñanzas o a confusión o a desánimo o en un momento dado se han desviado y se han enfriado en su fe, yo te invito, si tú estás viendo este programa, a que hables a estos teléfonos de la estación Unidos en el Amor de Cristo, en este canal 38, al 915-532-8518. ¿Quieres que oremos por ti? Al final vamos a estar orando por sus necesidades, por sus peticiones. Te animo a que clames al Señor junto con nosotros y ten la seguridad de que Dios oirá la oración y responderá con poder. En esta ocasión quiero compartirles acerca de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. En este pasaje, Pedro da 3 ejemplos del Antiguo Testamento, 3 ejemplos de la antigüedad que al parecer eran ejemplos y experiencias que la tradición judía manejaba de una manera familiar. Los judíos estaban familiarizados con estos eventos y Pedro quiere compartir a través de estos ejemplos la realidad, fíjense bien, de 2 cosas: la realidad de la salvación regalada por Dios, la salvación generosa de Dios, pero también la realidad de juicio, la realidad del juicio para con aquellos que no viven de acuerdo a Dios, para aquellos que se han apartado del estándar de Dios, para aquellos que se han desviado en cuanto a la vida piadosa, a la vida que agrada a Dios. Así que esta reflexión tiene que ver con la realidad de la salvación, pero al mismo tiempo del juicio. Ahora, él pone 3 ejemplos y lo voy a leer en esta
en este capítulo en la Nueva Traducción Viviente. Vean lo que dice Pedro. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Y luego dice el 10, Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Así que en este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 2, el Señor nos habla a través de Pedro de 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Es interesante y hay expertos que comentan que son juicios cronológicos, juicios que pasan uno después de otro. Tal vez el más conocido es el del diluvio, pero Pedro se atreve a hablar de esto que los judíos están familiarizados, un juicio contra los ángeles que pecaron. Y se cree, de acuerdo a la tradición judía, que este pasaje se encuentra en Génesis 6 del 1 al 4, donde se nos habla que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y los hijos de Dios sedujeron a las hijas de los hombres y pues procrearon y en fin salieron personas muy singulares en ese aspecto. La tradición judía nos habla, y comparado con el pasaje de Job, capítulo 1, donde se dice que los hijos de Dios son ángeles. Al parecer, la tradición judía enseñaba que hubo un momento antes del diluvio que ángeles cometieron la perversión de relacionarse con mujeres, con personas humanas, y esto a Dios le ofendió. La misión y el propósito de los ángeles no era esa, era otra más de altura, más espiritual, más de servidores de Dios, y ellos se corrompieron. Y dice la Biblia que Dios los mandó al infierno, Dios los mandó a un lugar de juicio, de castigo, donde están esperando el juicio final. No quiero entrar en detalles de toda la explicación de esto de los ángeles. Algunos comentan que se refiere a la caída de Satanás con sus seguidores. Otros dicen que se refiere a este pasaje de Génesis 6 del 1 al 4. Al parecer Pedro estaba siguiendo la tradición judía, y lo importante que podemos sacar de esta
de este pasaje y de esta historia y de esta enseñanza es que no importa qué tan alto seas, no importa qué tan influyente seas, no importa qué tan dotado seas o qué tan poderoso seas o qué tan grande seas, si tú te desvías de Dios, si tú te apartas del camino de Dios, si tú te rebelas en contra de Dios, hay juicio. Desgraciadamente en esta tierra muchas veces la justicia no se aplica, hay impunidad en muchas áreas y hay gente poderosa e influyente que se libra del juicio humano. Sin embargo, este pasaje, Pedro nos está diciendo, los ángeles van a ser juzgados, los ángeles que se rebelaron, seres poderosos, seres perfectos, seres espirituales, seres sobrenaturales, por desviarse, por apartarse de Dios, van a sufrir juicio. Así que Pedro dice, nadie va a escapar del juicio de Dios. Y este es el primer ejemplo que pone el apóstol Pedro. El segundo ejemplo se encuentra exactamente después de este pasaje. Se encuentra en Génesis 6:5 hasta el capítulo 8:22, donde se nos narra acerca del diluvio. Dice la Biblia que la tierra en los días de Noé se volvió sumamente violenta. La tierra, había mucha maldad, mucha violencia, mucha perversión, muchas cosas horribles. Y Dios le habla a un hombre sensible, un hombre atento, un hombre abierto al mensaje de Dios. Dios le habla de un juicio venidero, de un evento que nunca antes había pasado y nunca antes se había visto. Dios iba a destruir a la tierra y a todos sus habitantes a través de agua. Noé le creyó a Dios. Noé creyó en la palabra de Dios y Noé hizo esa famosa embarcación, esa famosa arca o barca, el arca de Noé, suficiente para contener a los animales terrestres, a los animales, a las aves, a diferentes animales. Obviamente los animales marinos pues estaban en su medio, no hubo necesidad de meterlos en el arca, pero todos los demás animales entraron. Sin embargo, los expertos dicen que había suficiente capacidad para todos aquellos que creyeran en la palabra de Dios y aceptaran el mensaje de Noé. Noé, dice la Biblia, que predicó, y de acuerdo a la tradición judía también, dice que predicó por 120 años. Él predicó acerca de este juicio que venía. Sin embargo, dice la Biblia que la gente no escuchó. La gente no atendió, la gente no fue sensible. Así que Dios un día le ordenó a Noé entrar con todos los animales. Los únicos que lo oyeron fueron su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, es decir, 8 personas nada más recibieron salvación. ¿Quiénes fueron esas personas? No eran gente perfecta, no era gente totalmente íntegra o intachable. Lo que habla la Biblia de personas rectas son personas sensibles a la palabra de Dios, sensibles a los mandatos de Dios, sensibles a las promesas de Dios. Y Noé y su familia creyeron y recibieron el regalo de la salvación a través de esa arca que fue un instrumento de salvación y al mismo tiempo de juicio, porque aquellos que no creyeron fueron destruidos. Es interesante, yo te animo a que si tú estás luchando o si tú tienes terror a eventos que vienen, puedas descansar en esta promesa de salvación que hay en Jesucristo. Llama, te invito a que hables al 915-532-8518. 915-532-8518. Seguramente Pedro tenía fresca en su mente este mensaje que también habló el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17,
versículos del 26 al 29. Fíjate, el Señor Jesucristo habla de la realidad de estos juicios. Lucas 17, del 26 al 29. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Es interesante que Jesús, en el contexto de este pasaje, habla de sus sufrimientos, habla de su rechazo, habla de su muerte, pero también habla de que Él va a resucitar y va a regresar. Va a regresar y va a establecer un día de juicio. Y dice, qué tremendo es... pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre, versículo 26, regrese, será como en los días de Noé. Y fíjate bien qué interesante. El Señor Jesucristo no habla de todo lo perverso que nos habla, por ejemplo, Génesis 6, Génesis 7, de lo que sucedía en los tiempos de Noé. Nuestro Señor nos habla de una manera muy sutil. Él dice, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, y hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Los destruyó a todos. Este pasaje y las palabras del Señor nos hablan de una terrible indiferencia, de una terrible incredulidad, de una terrible vida cotidiana donde estamos llenos de ocupaciones, estamos llenos de actividades y no tenemos un tiempo para Dios, no tenemos un tiempo para reflexionar en el Señor. Es triste que en este amado país de los Estados Unidos, las estadísticas, por ejemplo, Barna nos dice que cada vez más y más personas dicen que ya no creen en Dios y dicen que ya no necesitan de Dios. Es interesante que este país que se fundó en su constitución y sus bases están fundados en la palabra, en la Biblia, hemos llegado a un punto en nuestra historia donde ya no creemos. Hay una tremenda cantidad de gente indiferente y gente incrédula. Y el Señor nos está recordando, mi venida, mi segunda venida, va a ser como en los días de Noé, indiferentes. Así que el Señor habla de esta necesidad de juicio para aquellos que no viven de acuerdo a Dios. Y el mismo Señor habla del tercer ejemplo que ahorita vamos a ver en 2 de Pedro 2. Fíjense, en el versículo 28 dice, el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Esta es la vida diaria de la humanidad. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. El Señor habla y nos dice, el tiempo de mi segunda venida y del juicio va a ser un tiempo de indiferencia, un tiempo en el que la gente va a estar ocupadísima, va a estar metida en un sinfín de quehaceres. Bueno, Génesis nos dice que en los tiempos de Lot la gente era perversa, la gente era inmoral, la gente vivía en perversiones sexuales, vivía en situaciones realmente vergonzosas. Y segunda de Pedro nos dice, por ejemplo, lo siguiente, vean lo que dice segunda de Pedro 2, versículo 6. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es,
Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Él, y al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Entonces, vemos lo siguiente: si tú estás luchando en tus enseñanzas, en confusión, en ver que no va a pasar nada, hay una realidad de salvación para ti y hay una realidad de juicio para aquellos que viven sin Dios, para aquellos que le han dado la espalda a Dios. Si tú quieres que oremos, te invito a que hables al 915-532-8518. Queremos orar por ti, queremos entregar tu vida a ti y tus necesidades y peticiones. Vean la diferencia entre Lot y Noé. Dice la Biblia que Lot, sabemos algo de la historia de Lot. Lot vivía junto con su tío Abraham. Sin embargo, llegó un momento en que Dios los prosperó tantos que ya no podían convivir juntos. Así que Abraham sabiamente le dice a Lot, separémonos, no es bueno que tus empleados y mis empleados peleen. Eran ellos pastores, tenían ovejas y se estaban peleando por el agua, por los pastos y todo ello. Así que Enoc decide separarse de Abraham y ve lo atractivo de la tierra de Sodoma y se va a vivir a Sodoma. Sin embargo, en Sodoma había perversión, había maldad, había una contaminación sexual, pensamientos totalmente trastornados, hasta que Dios dice, basta, basta, voy a destruir esas ciudades como aviso, como advertencia para la gente que sepa que no pueden vivir sin mí, no pueden vivir apartados de mí, no pueden vivir ajenos a la piedad, a mi palabra, a lo que yo les quiero mostrar. Así que hay una realidad de salvación si tú abrazas las promesas de Dios, si tú crees en las promesas de Dios, pero también hay una realidad de juicio. Juicio si tú te apartas y si tú decides vivir sin Dios. Dios en su gracia le revela a Abraham que la maldad de Sodoma ha colmado la paciencia de Dios y Dios los va a destruir. En ese momento Abraham se acuerda de que Lot y su familia, su sobrino viven allá. Así que Abraham intercede, le dice, Señor, si hay 50 justos, ¿vas a destruir a los justos con los injustos? Y vean lo generoso de Dios. Dios dice, si hay 50, no voy a destruir la ciudad. Abraham se da cuenta de la grave situación y de la realidad de la humanidad, que no hay justo, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios. Así que dice, Señor, ¿y si hay 40? Dios le dice, si hay 40, perdonaré la ciudad por amor a los 40. Señor, perdóname que hable contigo. Si hay 30, no la destruiré por amor a los 30. Perdóname la confianza, Dios, ya que empecé a hablar contigo. Y si hay 20 justos, no la destruiré por amor a los 20. Señor, por último, si hay 10 justos, Dios le dice, no la destruiré por amor a los 10. Qué terrible, qué triste que ni 10 justos había en la ciudad. Así que Dios va con Lot, llegan a la ciudad y le dicen, prepara tu familia, sácalos de allí. Y es interesante que Lot lucha y todo ello, los habitantes de la ciudad quieren abusar sexualmente de los visitantes que recibe Lot. Lot comete la imprudencia de ofrecer a sus 2 hijas vírgenes que estaban comprometidas y vemos que Dios dice no caigas en provocaciones ni imprudencias. Dios manda ceguera sobre la ciudad, saca a Lot, saca a su esposa, sacan a sus 2 hijas. Desgraciadamente nadie más responde a este llamamiento de salvación y Dios destruye la ciudad. Pero como la esposa de Lot voltea hacia atrás, es convertida en estatua de sal. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pedro con estos 3 ejemplos?
que la salvación es real, pero el juicio también es real. La salvación no es de que seas perfecto ni tengas fallas. Puedes ser una persona recta como Noé, una persona que se atormente por la maldad que le rodea como Lot, pero Dios en su gracia de una forma o de otra te va a rescatar. Vamos a orar. Yo quiero orar por estas personas que han hablado. Quiero orar por Ángela Muñoz. Te pedimos, Señor, por Ángela y también por estos familiares, Benjamín, que vive en drogas. Señor, tú eres poderoso y escuchas la oración, transforma la vida de Benjamín. También te suplico, bendito Señor, por Carlos Salvador, que tú traigas sanidad y recuperación de este stroke que ha vivido Carlos Salvador. También te suplico por José Holguín. Tú sabes que él está luchando con sus finanzas. Haz tu obra poderosa en José Holguín. Te suplico por Edith Osorio, que tú te engrandezcas en esta lucha contra el cáncer y tú te manifiestes poderosamente en su vida. Te pido por la familia Mesa que tú hagas una obra poderosa en ellos. Y yo te invito a que hagas esta oración de fe conmigo, invitando a Cristo a tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he defraudado, reconozco al mismo tiempo que Cristo murió por mis pecados en la cruz. Señor, pido que tu Santo Espíritu venga a mi vida, me perdone mis pecados, me transforme y me regale el regalo, el don de la vida eterna. Ayúdame, Dios, me entrego a ti. Guía mi vida a buscar una iglesia, guía mi vida a crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo te invito a que la leas, yo te invito a que busques una iglesia donde reunirte, donde crecer espiritualmente, que te alejes de la maldad, que busques a Dios, que creas en sus promesas y que te apartes del juicio y abraces la salvación que hay en Jesucristo. Dios te bendiga, estamos para servirte.